Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir con esta segunda parte sobre precisamente cuáles son los sistemas estructurales que vamos a, de madera. Vamos a, para una vivienda o cualquier edificio, pues se va a requerir cumplir ciertos puntos como son la seguridad, la funcionabilidad, la durabilidad, economía, estética, el mantenimiento y el valor agregado, por supuesto, que va a tener. Todo esto en cuenta en que la madera es uno de los elementos que más valor agregado va a tener debido a que pues corresponde a un material que no es tan contaminante en ese sentido como otros, como puede ser incluso el concreto. Vamos a tener en cuenta también el diseño, el cálculo, el procedimiento de construcción, el diseño y cálculo de instalaciones, la eficiencia energética y el manual de operación y mantenimiento. Para este punto es muy importante, que esto quería que lo tocáramos. eh, Vamos a ir preparando un diseño para poder hacer una casa en madera, la cual va a tener un armazón, normalmente va a tener el mismo sistema para todos. Sin embargo, sí es importante esta parte para poderlo diseñar en base a pues cómo va a estar construido. Existen, como lo hemos visto antes, existen tanto los sistemas de tabique lleno, que es algo que ya se ha ido eliminando prácticamente, el sistema americano, el de plataforma. Existe un método que es el de entramado y por supuesto el de poste viga. El de poste viga o pilar viga, como se quiere entender, que es uno también de los más ocupados, principalmente cuando se vean claros grandes. El sistema de placas es algo muy funcional, sin embargo, va a requerir también mucho mayor costo debido a que muchas de las partes se hacen mediante prefabricación. Los de estructuras mayores, que son los que no habíamos visto, vigas, cerchas, marcos y arcos, todos estos nos permiten conocer espacios mucho más grandes. Vamos a ver un pequeño video precisamente que nos va a ilustrar cuáles son la mayoría de estructuras gigantescas o de claros más grandes que existen con y fabricadas únicamente con o principalmente con madera. Otros sistemas también que son para claros grandes van a ser los plegados, los de cáscaras, los de bóveda, los de las cúpulas, las hiperbólicas o las colgadas. Muchos de ellos, como las hiperbólicas o los tipos bóvedas y cúpulas, recuerden que van a ser una catenaria, que es la que normalmente hace el trabajo estructural sobre lo cual se está montando. Y por último, las retículas espaciales, las geodésicas o las lamelas. Las lamelas que son un elemento más modernista que no solo representa la parte estructural, sino también permite la parte visual que tenga una muy buena representación. Las que ya habíamos visto la clase pasada, pues precisamente eran los sistemas para claros menores, como son el de tabique lleno. El de tabique lleno, vamos a recordar precisamente que son todas esas estructuras donde se van montando uno sobre otro, vigas, las cuales deben de tener un tipo de unión en la parte final. Se le puede colocar una columna o no, si no se coloca una columna, se recomienda que exista un traslape entre los elementos, entre los elementos, entre los tabiques que se van a utilizar, solo que en este caso, pues los tabiques son las vigas y un acanalamiento para poderse unir. El sistema americano es uno de los más ocupados. En si lo pueden chicos observar, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sistema de un poste en el cual al poste le vamos colocando tanto los travesaños como vigas. Se le colocan travesaños como vigas para ir formando la estructura. Este es un sistema común donde se ocupa normalmente uniones en todas las partes. Es también muy ocupable el colocarle uniones con solera para poder tener mejor sistema de unión. El sistema de plataforma, que es uno de los sistemas más ocupados actualmente. En este sistema de plataforma, el sistema se va repitiendo uno sobre otro. Es el sistema más ocupado para las estructuras en madera. Esta ventaja es que no permite tanto lo que sería la parte, el cálculo se reduce un poco, aunque sea para uno o para dos niveles, se reduce en una cierta manera, donde nosotros hacemos el cálculo o el diseño de
una, de un eje. Literalmente es como si nosotros agarráramos lo que sería la edificación y hacemos un eje, como va a quedar estructurado con pilares y con columnas y con vigas. Hacemos toda la estructura y ya de ahí únicamente vamos dejando los espacios para vanos, tanto de puertas como ventanas. Este es el más ocupado. En muchas veces cuando ya no existe madera que tenga el espesor necesario para poder tener, por ejemplo, la viga inferior o la viga entre pisos o la viga superior o la del techo, como no necesariamente se va a tener el espesor deseado, lo que se hace normalmente es que se unen planchas de contrachapado o madera maciza, se van uniendo para lograr el espesor. Muchas veces de una tabla que normalmente va a tener un espesor de 2 centímetros o de 2,5 por una altura de 20, por un ancho de 25 centímetros, con eso por unión se pegan o se encolan y se le colocan pernos de sujeción, logramos tener ya una viga que puede tener fácilmente un espesor de 12 centímetros y un peralte de 16 centímetros, a lo que es mucho más común para este tipo de sistemas. Siguiendo la misma línea, esa es una, se puede decir, o una forma secundaria a la anterior. La diferencia entre esta y esa, si se dan cuenta, es la forma de, ahora sí que de sumar los elementos. En ese sistema que estamos viendo, vienen las columnas, sobre las columnas se coloca una viga y sobre las vigas se coloca lo que sería un rastreleado para que queden el espacio entre planta baja y planta alta, donde van a ir lo que van a ser las instalaciones de la planta alta y la instalación eléctrica de la planta baja, y de ahí nuevamente lo que sería una viga para formar el piso o el montante del siguiente nivel. Eso hablando de la plataforma. En este sistema no, se intenta reducir el gasto económico. Normalmente se ocupan los pies, que son las columnas, la parte de los pies derechos, se ocupan a lo largo de toda la vivienda. Debes de cortarlos parte por parte, como en el anterior caso, que vamos parte, parte, parte. Aquí ya no se ocupa ese sistema, sino que es los pies o las columnas van desde abajo hasta arriba, formando uno o dos pisos, lo que sea necesario. Sobre estas grandes columnas, ahora sí, se les colocan vigas de manera lateralizada, se unen con una pequeña unión, normalmente a media madera, se les hacen una unión o un rebaje y se acopla esta viga, o se le coloca una unión con placa de madera, y ya sobre estas, ahora sí, viene el entramado de lo que serían los entrepisos. Ese sistema, en cierta manera, es un poco complejo debido a que muchas veces el material es muy difícil conseguirlo, a diferencia del anterior que depende más por el espesor. El problema es que muchas veces ya no se encuentran los postes o los troncos de madera lo suficientemente largos. Prácticamente estamos hablando que para cada columna se requeriría una madera completa. Entonces se vuelve un poco complejo debido a la longitud total. Otro sistema muy ocupado es el poste viga o pilar viga, también ya habíamos platicado de estos. En ese sistema lo que vamos a ver es que directamente de la fundación o cimentación, que normalmente va a estar ahogada a 60 centímetros, se colocan las vigas o soportantes, elementos soportantes. Sobre estos postes se coloca una viga transversal, normalmente colocada en la parte superior de la viga, y sobre estas va directamente el techo. Esta ventaja con respecto a las anteriores es que en este caso, debido al espesor que van a tener tanto el poste como la viga, se pueden dejar un claro más amplio, no necesariamente tiene que quedar tan segmentado, pueden quedar espacios visuales más limpios. Por ejemplo, en el caso de si se quisiera hacer un espacio amplio, sala, comedor y demás, ese es uno de los sistemas más comunes para ocupar. Cuando nosotros queremos tener un sistema donde se va a juntar varios elementos, por ejemplo, en la parte central, el sistema de pilar y vigas o poste y vigas, se va a ir pudiendo mezclar, como en este caso. Esto, hasta cierta manera, es muy utilizado, sin embargo, hay que saber hacer las uniones adecuadas.
estamos viendo, si se dan cuenta, que el poste sube y dentro del poste se le hace un acanalamiento o una unión directamente para la viga. Y ya sobre la viga irían los rastreles para el siguiente piso. Para el caso de la viga contra pilar, aquí la diferencia es que sobre la viga se coloca lo que sería ya el entramado final. Se coloca sobre lo que es sobre el pilar, las vigas maestras que van a poder rematar. Normalmente estas ya vienen, ya se hizo el entramado horizontal y ya únicamente se van asentando sobre las diferentes columnas. Es importante hacerles una muy buena unión para que no se puedan mover o no permitan ese movimiento lateralizado que puede existir. Y el sistema doble viga es cuando nosotros colocamos sobre lo que sería el poste directamente uniones en madera. Normalmente en este caso van a ser con puros tornillos o pernos. Los pernos van colocados de manera transversal. Hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se van a colocar. Como se coloca sobre los dos ejes, se hace de manera perpendicular en ambos casos. En un sistema no hay ningún problema porque sigue la beta. El problema es cuando no la van a seguir y esto puede generar alguna abertura si no se abocarda bien para poder pasar los pernos. Recomendación, siempre utilizar pernos sobre clavos. El clavo con el tiempo, si la madera debido al intemperismo, la humedad del aire, la cantidad de sol o calor que pueda recibir, aumenta y disminuye, entonces puede abrir un pequeño espacio y al abrir un pequeño espacio esos clavos pueden irse moviendo y saliendo. La recomendación es un perno, normalmente el perno existe tanto perno con tornillo o con doble tuerca, perdón, perno con una tuerca o con doble tuerca o con tuerca, ¿cómo se llama? Rugosa, que es la que no permite el regreso, o la otra, también viene el perno sólido, que únicamente pasa el pasador y en el momento que entra ya nunca más vuelve a salir. Aquí seguimos otra vez con un sistema doble pilar. Aquí la diferencia es como en el caso hace varios, que era el sistema de plataforma, se ocupan postes y vigas, pero para el caso de la parte vertical se ocupan tablas, igual que la parte horizontal. Las tablas se van uniendo para formar el espesor deseado. Para que por ejemplo, si queremos tener una viga que tendría 12 por 16, por ejemplo, se pueden unir tranquilamente 6 tablas de 2 centímetros. Entonces, el sistema se va haciendo por unión. Ventaja, si no tenemos una columna y queremos hacer esta unión, tranquilamente con que dejemos el espacio de la viga, viene la tabla y solo se le quita el material y sigue uniéndose. Este es un sistema también muy ocupado el día de hoy. Como les digo, ventajas, se puede obtener grandes cantidades no necesariamente tenemos que comprar materiales específicos, sino con un mismo material podemos nosotros ir construyendo. Y el de placas, que permite reducir claramente el tiempo de armado. Nosotros ya tenemos la placa armada, únicamente ponemos, esta es una mezcla, pues hay que dejar el sistema de poste y viga, hay que dejar el sistema. Vamos. Hay que dejar un sistema de post y viga muy parecido a ese sistema y ya directamente a estos le vamos agregando los sistemas de placas. Estos sistemas de placas ya van a tener su propio revestimiento, perdón, su parte estructural, su aislamiento acústico y térmico y su revestimiento exterior e interno. Esa es una ventaja donde se puede ir ocupando. También ya debe tener prefabricado lo que serán los vanos para puertas y ventanas, para que únicamente ya se vengan a colocar en un siguiente punto. Ok. Vamos ahora con las estructuras mayores en madera. Las estructuras mayores en madera, ese era lo que nos había faltado ver. Son sistemas, existen los sistemas planos o también se llama de manera planar. Estos sistemas, como lo podemos observar, son estructuras concebidas para cubrir mayor espacio, para cubrir amplios claros. Van a incluir cerchas, vigas, marcos, arcos y pueden disponerse de manera lineal o radial.
Habitualmente usan la forma ortogonal, como lo podemos observar, y se suman elementos para darle mayor rigidez. Estas normalmente hay que tenerse en cuenta que las cargas y como la madera trabaja bajo los dos sistemas, paralelas y perpendiculares al plano y a la madera, requiere un sistema de arrastramiento de unión conformado por sistema reticular. Se recomienda hacer unas retículas lo más paralelas y repetidas para poder precisamente generar triángulos y paneles que permitan un trabajo de manera similar. Los sistemas planares, cuando tenemos por vigas, como lo podemos observar, no necesariamente tenemos que tener vigas proporcionadas al tamaño real, sino que se colocan de canto, como lo podemos observar, o horizontales, y las cuales se encolan. Primero se encolan y se trenzan para que precisamente se puedan tener vigas, las cuales van a poderse volver elementos más amplios. Como se puede ver en la figura de tipologías constructivas, una viga puede estar formada por varias tablas o una viga puede estar formada por un sistema de tablas o un sistema viga cajón. Esto permite tener el espesor deseado y también no necesariamente si no se cuenta con el material necesariamente real. En el sistema de vigas, como estamos viendo, las vigas normalmente tienen un soportamiento natural. La diferencia es que también el tamaño va a ser mucho mayor. En este tipo de sistemas, lo más común son las cerchas. Las cerchas, como todos sabemos, son armaduras que van a tener formas normales, como son la Howe, la Pratt, la Howe, la Warren o la K. Van a ser los sistemas más comunes. También va a estar el sistema triangular, el sistema básico, el sistema sencillo. Y la otra, las construcciones normalmente, ¿por qué se hacen con elementos más esbeltos, como son tablas cortadas a tipo viga, como lo podemos observar por esto? Porque a la hora de unirnos, las uniones no necesariamente van a generar mayor robustez, sino que en este sistema la ventaja es que la unión se van entrelazando las tablas, como se puede observar en esta parte central. Las tablas van generando precisamente las uniones, colocamos dos o tres y el espesor no genera tanto tamaño como lo podemos observar en la parte final. Todas las uniones van colocadas normalmente con pernos y con bridas metálicas. La brida metálica ahora sí que hace el elemento presión, de vez de que solo las cabezas de los pernos sean lo que genere presión, sino que se le coloca la tapa o una brida metálica para que el perno, la presión de las cabezas de los pernos hagan sobre la parte metálica. El sistema de marco, aquí en ese sistema de marco se hacen marcos, todos normalmente se hacen prefabricados, se hacen todos con el mismo tipo de diseño. Estos marcos se van después elevando y colocando directamente desde su fundación. Y por último, ahora sí, se van uniendo mediante un sistema reticular. Es decir, se hacen todos los marcos, se levantan y ahora sí se unen por un sistema reticular. La ventaja que se puede tener es que el claro puede ser mucho mayor y el sistema visual va a quedar mucho más amplio que en otros sistemas. Los sistemas tipo arco, aquí se va a ocupar la madera, sin embargo, aquí es algo muy importante. Al ocupar el metal, la ventaja es que tiene un nivel de flexión, la madera no tiene tanta flexión, sin embargo, lo que se hace es un recocimiento de la madera, es decir, la madera se pone a hervir. Literalmente, como lo escuchan, la madera se pone a cocer con agua, se hierve y ya cuando se llega al punto de ebullición del agua, se le empieza a dar la torsión deseada para que precisamente pueda tener esta forma de arco que uno requiera. Esto no genera ningún problema y no permite precisamente una falla dentro de la estructura molecular de la madera. Después de eso se va dejando secar con el tiempo y se le va colocando a la unión, se le colocan refuerzos para que no vaya a fallar principalmente en lo que sería la parte inferior. En los sistemas laminares se ocupa algo muy parecido al anterior, se ocupa un proceso de estructuras normalmente de madera en las cuales lo que va a ser la catenaria va a ser la parte del elemento fundamental y ya después de tener estos elementos
en el piso, así lo que sea en la parte inferior. Ya ahora sí se hacen lo que serían en forma de láminas, se le hace un reticulado paralelo y perpendicular y ya después de eso se va revistiendo. Las ventajas es que por la forma se va a tener grande cantidad de resistencia y va a permitir igual el cubrimiento de espacios y también dar una muy buena imagen a los lugares. Cuando se van a ocupar sistemas de laminares plegadas, en este caso, el sistema es un poco diferente. Estamos ocupando un sistema de poste y viga en la parte general de la construcción y todo lo demás, pues no es más que un laminado plegado. ¿Qué significa? Vamos a tener unos rastreles y en la parte central bueno, un bill sandwich, vamos a tener en la parte una lámina, un rastrel y una lámina. Esto va a permitir precisamente el montarlo sobre las diferentes estructuras y poder avanzar de manera más rápida. Ahí está. Este último, el sistema de cáscaras, es un poquito más complejo lograrlo con madera, debido a que muchas maderas no logran la flexión deseada. Sin embargo, lo que se puede hacer es un sistema muy parecido al anterior. Se hace el marco general, lo que sería la bóveda, y después de eso se le van colocando láminas o se pueden producir láminas normalmente de conglomerado con formas un poco más complejas, como lo pueden ser una simple curvatura o una doble curvatura. Ahí está. Y si no, pues el sistema de bóvedas, donde lo que se hace es el entramado en forma circular, muy parecido al anterior, mediante un cocimiento en la madera, se permite la torsión en la madera. Sí, para los que alguna vez no han visto, pueden poner ahí, pueden poner y pueden buscar videos donde cómo se cuece la madera y cómo se puede doblar. Le dan el doblez y ya que tiene el doblez, ahora sí se hace un sistema de entramado para techos. Normalmente eso no se ocupa en entrepisos, sino se ocupa más en techos superiores, como lo pueden ser igual las cúpulas o en sistemas hiperbólicos. Todos esos propiamente ya están funcionando bajo el mismo principio. Se dan cuenta, es un doblado de la madera y sobre estos colocados un sistema de reticular o un entramado normalmente perpendicular horizontal para lograr la forma. Cada uno de ellos se basa directamente en que la madera, cuando tiene mayor temperatura, tiene mayor flexión y en el momento que se enfría, se vuelve rígido y ya no permite regresar a su posición normalizada. Ahí está. No sé, chicos, si tengan alguna duda. No. ¿No? Ok. Bueno, chicos, vamos a ver un video sobre algunos entramados y claros bastante amplios. Este video tiene es una recopilación de varios lugares y espacios que siguen precisamente esa estructura. Esta es una de las principales constructoras en claros amplios. La mayoría del sistema lo hace con madera